Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, ayer el Consejo Permanente de la OEA no alcanzó los votos suficientes para condenar y exigir que se publiquen las actas electorales en Venezuela de cada una de las mesas y se proceda a hacer una verificación internacional. No hubo votos en el Consejo Permanente de la OEA. Apenas se alcanzaron 17 votos, hubo 11 abstenciones y 5 países se abstuvieron de participar. De alguna manera, el organismo de América, la OEA, decidió no condenar, no pronunciarse sobre el monumental fraude que estamos viendo en Venezuela. Y en ese sentido, va quedando en evidencia que el futuro de Venezuela es el futuro de América Latina. Si en Venezuela se consolidan estas prácticas contra los estándares democráticos en el mundo, bueno, cualquier cosa puede suceder en cualquier país de América Latina. Ya vimos durante el gobierno de Pedro Castillo también cómo el Consejo Permanente de la OEA se movilizó para respaldar a través de la Carta Interamericana a un gobierno que pretendía quebrar el Estado de Derecho e instalar una constituyente. Bueno, ¿qué está pasando en esta situación? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Cuál es el futuro de Venezuela? ¿Este fraude se consolida? Son preguntas que tenemos que seguir planteándonos y respondiendo. Por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a Luis González Posada, ex canciller de la República y permanente observador de la política latinoamericana y permanente seguidor de la situación en Venezuela. Buenas tardes, señor González Posada, gracias por el diálogo. Muy bien, muchas gracias, Víctor. ¿Cómo está? Bueno, a estas alturas, el Consejo Permanente de la OEA, esta decisión, qué reflexión le merece? Bueno, primero decirte que en términos amplios estamos cosechando lo que hemos sembrado. Lo digo porque este no es el primer incidente que se produce con Venezuela. Hace 20 años, por lo menos, conocemos de manifestaciones inmensas, inclusive mayores que las actuales, de secuestros, asesinatos, torturas y todo tipo de violación a los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. Y un pecado mortal fue mantener relaciones diplomáticas con un régimen de esa naturaleza, es decir, un régimen genocida y corrupto. Y al hacerlo, lo legitimamos. Esa es la verdad, ¿no? Yo creo que la enseñanza que nos deja este incidente es que no podemos, no debemos mantener relaciones diplomáticas plenas a nivel de embajadores con regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de Maduro, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece en la cifra de 7.000 los asesinatos. 7.000. Y por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA señalan que se han producido 8.000 ejecuciones extrajudiciales por parte del régimen. Pero aparte de estos puntos, hay centenares de denuncias de torturas, de encarcelamiento de seres humanos, casos realmente pavorosos. ¿Y qué ha hecho América Latina? ¿Qué hemos hecho nosotros? Mantener relaciones plenas, seguir reconociendo un régimen de esa naturaleza que no solo comete esos actos, sino que viola los principios fundamentales del sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Por eso te decía, estamos cosechando lo que hemos sembrado y esto nos debe llevar a una reflexión profunda que va más allá, ¿no? De repudiar el escandaloso fraude electoral que ha cometido Maduro. El secretario general de la OEA, no sé si tenga facultades, ha señalado a propósito de estos temas de derechos humanos que va a presentar una demanda contra Maduro a la Corte Penal Internacional. ¿Es posible eso? No, no es posible, porque de acuerdo a la convención, a sus estatutos, la demanda solamente puede ser presentada por el Estado, por un Estado, en este caso por Perú, por Chile, por Ecuador, pero no por el secretario general de la OEA. Yo creo que es un error que ha cometido en su afán de señalar que algo tenemos que hacer.
Lo que ha debido hacer el secretario general es lo que se recomendó un mes antes de las elecciones, Víctor. Un mes antes de las elecciones, varias personas, entre ellas quien te habla, pedimos que el secretario general, aplicando la Carta Interamericana Democrática, convoque una reunión del Consejo Permanente de la OEA porque habían indicios muy claros de un fraude en marcha. Algunos, por ejemplo, ¿no? Un reporte de las Naciones Unidas de ACNUR señalaba que de 4.500.000 venezolanos que viven en el exterior eh, y que tienen capacidad de votar, solo lo podían hacer 69.189. Nada. En el caso de Perú, acá hay 3 millones, perdón, 1,500,000 venezolanos, pero 900.000 de ellos son mayores de edad y podían votar, pero sin embargo, solo consideraron que lo pudieran hacer 660. Esa es, por ejemplo, una clara demostración de que el fraude estaba en marcha y no se hizo nada. Una segunda demostración fue vetar a la candidata María Corina Machado. Esa es una demostración que venía el fraude. Tampoco se hizo nada. Una tercera demostración fue vetar a todos los veedores internacionales. Se desacreditó. O sea, primero se acreditó y después se desacreditó a los observadores de la Comunidad Europea, de la Organización de Estados Americanos, de presidentes que quisieron viajar y no lo dejaron entrar a Venezuela. Entonces, esas eran señales de fraude. Yo nunca entenderé por qué la OEA no se reunió antes. Señor González Posada, de alguna manera estamos ante el fraude electoral, no sé si llamarlo con estos términos más grandes de la historia que se conoce, la historia reciente, ¿no es cierto? En el caso del el nacionalsocialismo o en el sistema soviético, no habían este tipo de elecciones, este tipo de parodias de un sufragio electoral. Esto es una cosa monumental. Se ha hecho un fraude del alrededor del 30% de los votantes, que son entre 4, 5, 6 millones de votos. Y pese a eso, 11 países que se consideran democráticos se abstienen en la OEA. Y es lamentable, en un determinado momento la izquierda latinoamericana parecía tomar distancia de las arbitrariedades del totalitarismo, pero no es así. Comentario, doctor González Posada. Víctor, yo he sido embajador representante del Perú en la OEA y todos sabemos que hay un grupo de países caribeños de las Antillas que responden a Maduro por la sencilla razón de que Venezuela los ha entregado petróleo gratuito durante muchos años. Les ha instalado refinerías, les ha construido aeropuertos, de tal manera que Maduro realmente controla la OEA. A través de este sistema tiene un grupo de países cautivos, ¿no? Inclusive aeropuertos de esos países con el nombre de Hugo Chávez. Entonces nosotros sabíamos que esos votos de ninguna manera iban a pronunciarse a favor, si iban a pronunciar en contra o si iban a abstener o no asistir. Pero junto a ellos, también la desconfianza venía por algunos países que tienen un juego doble. Caso de Colombia, por ejemplo, ¿no? Colombia, Petro es un hombre de izquierda, ha sido guerrillero. No extraña nada su conducta, o sea que ha actuado conforme él piensa. Lula, Lula es un comunista elegante, que habla bien, que se expresa coherentemente, pero que en el momento decisivo lo jala el sector al que pertenece. López Obrador en México es un psicópata, y lo sabemos. Eh, Dijo la barbaridad indignado, como siempre habla, con la boca por un costado, diciendo que qué demonios tenía que meterse la OEA en el asunto de Venezuela. ¿Cómo? Una barbaridad es lo que dijo López Obrador. Pero ese es su estilo. De tal manera que no han habido muchas sorpresas, no se consiguieron los 18 votos, pero lo importante es que se dejó constancia que hay que defender principios democráticos, la libertad, los derechos humanos. Yo creo que en eso
representante del Perú, el canciller González Olachea, ha hecho un magnífico papel en la reunión del Consejo Permanente. Ahora, por todo lo que usted señala, señor González Posada, significa que la dictadura se queda, que la oposición no tiene posibilidades, que se viene una represión. Incluso se ha pedido 30 años de prisión para María Corina Machado y Edmundo González. Significa que el totalitarismo se consolida en Venezuela. ¿De eso estamos hablando? Sí, que lo dejamos consolidarse. Oiga, 8 millones de seres humanos que viven desarraigados de su patria, que los han expulsado, ¿no? Que tienen que ir a otros países a pedir trabajo, a ver cómo pueden vivir. Es un drama gigantesco. Y esos 8 millones se van a sumar varios millones más. La encuesta que hizo Megaanálisis y que siempre la cito, señala con toda precisión cuando le preguntan a los encuestados qué ocurriría si Maduro gana. 35% dicen que se irían del país. 35%, o sea, tendremos varios millones más. Acabo de leer las informaciones de Chile, ¿no? Que han reforzado las fronteras, que han desplazado a fuerzas militares y policiales, porque todos prevén que hay una nueva invasión, una nueva entrada de miles de seres humanos que huyen de esta monstruosidad de gobierno del socialismo del siglo XXI. O sea, la geopolítica de América Latina está completamente afectada por gobiernos de esa naturaleza. Entonces, estamos cosechando, pues, Víctor, lo que hemos sembrado. Y el futuro de la oposición venezolana, María Corina Machado en la cárcel, parece muy complicado para la dictadura, ¿no? Sí, es muy complicado porque el escándalo ha sido muy fuerte, muy claro. En la OEA se fracasó, sí, pero la OEA cometió un segundo error: no invitar a que exponga a María Corina Machado, que le hubiera dado una dimensión internacional y una repercusión inmensa a lo que ha pasado en su país, ¿no? Pero están acorralados. Yo acabo de leer el pronunciamiento de la Comunidad Europea. Todos los países de la Comunidad Europea vetan el ingreso a su territorio de los dirigentes chavistas. Entonces, el cerco es cada vez mayor. Vendrán sanciones económicas, naturalmente, prohibiciones de ingresos a nuestros territorios. Entonces, no va a ser tan simple que Maduro, después de este fraude escandaloso, se mantenga. Mire, es un psicópata. Ayer nomás debes haberlo visto, Víctor. Dijo que los disturbios en Caracas y en ciudades al interior de Venezuela, es decir, esta enorme manifestación de protesta, había sido organizadas por el Perú y por Ecuador, que nosotros habíamos mandado a la gente a cometer esos discursos. Realmente eso demuestra, pues, el pensamiento psicopático de un sujeto que se anuda la psicopatía, ser genocida y ser ladrón, porque eso es lo que es Nicolás Maduro. Ahora, qué devastador toda esta situación, qué impotencia, ¿no? El futuro de América Latina, a ver, si solo con la presencia de Cuba, una pequeña isla del Caribe, ¿no es cierto? América Latina se, digamos, se enfrascó en una guerra ideológica que está llevando a ser el continente que menos crece en el mundo. Somos el continente que menos crece en el mundo. El promedio de crecimiento mundial está sobre el 2,8, América Latina va a llegar a 1,8, el África subsahariana está en 3,5, ni qué decir de Asia, en fin, América Latina es el que menos crece. Perú y Chile, paralizados por los gobiernos de izquierda, dos milagros económicos. ¿Qué le espera a América Latina si se consolida la dictadura de Hugo Chávez? Perdón, la dictadura de Maduro, señor. Primero, digámoslo con toda claridad, Cuba es el muro de Berlín de América Latina. Desde Cuba sale el apoyo de sus servicios de inteligencia, contrainteligencia y las estrategias
a las otras dictaduras. Eso lo sabemos muy bien. Entonces mi gran pregunta es, ¿por qué mantenemos relaciones con Cuba? ¿Por qué mantenemos relaciones con Nicaragua, donde gobierna un asesino que carga sobre sus espaldas, y me refiero a Daniel Ortega, por supuesto, ¿no? Miles de muertos, detenidos, una población que está huyendo de su país hacia Costa Rica, que saquea templos, que expropia monasterios, que congela las cuentas de la Iglesia Católica, que deporta a quien le da la gana, que clausura medios de comunicación. ¿Tenemos o no la culpa? Sí tenemos la culpa, porque yo sí soy claro, con esos gobiernos no se puede tener relaciones diplomáticas plenas. Tenemos que tener relaciones consulares, que es diferente, porque es para que atiendan a la población peruana. En Venezuela hay 40.000 compatriotas nuestras que viven ahí. Entonces yo creo que hay que redefinir realmente lo que está pasando, tomar medidas drásticas, porque esto va a continuar. De alguna manera este es un mensaje al autoritarismo de que pueden seguir adelante. Pues, yo he visto, sí. Una pregunta final, señor González Posada. Todo esto podría cambiar en el caso de un eventual triunfo de Donald Trump en Estados Unidos en noviembre. Digamos, detrás de Venezuela no solamente hay esta posición de algunos países de América Latina, sino hay un eje geopolítico, ¿no es cierto? China, Irán, Rusia y los países no occidentales, ¿no? ¿Esto puede cambiar con un eventual triunfo de Donald Trump en noviembre? ¿Es posible? Mire, Estados Unidos es un país esquivo, no toma posiciones firmes y definidas. Por eso, por ejemplo, ha perdido el continente americano, su hemisferio, y ha hecho posible que China tenga el comercio y las inversiones. Llevado a nivel político ocurre lo mismo. Yo no he tenido ni he conocido, por ejemplo, ninguna reunión convocada por la Embajada de los Estados Unidos para un grupo político, es cancilleres, es presidente del Congreso, analistas, para ver qué estrategia conjunta hacemos. Nunca ha habido. La anterior embajadora no existía. Lo que hacía es irse a Paracas a montar bicicleta. Es un desprecio al Perú. Pero eso es lo que hacía. Entonces yo creo que ha llegado el momento de hablar las cosas claras y se enfrentar con firmeza a las dictaduras, vengan de donde vengan, y desenmascarar a quienes como Petro o como López Obrador respaldan a ese sistema, a esos sistemas autoritarios. De acuerdo, señor González Posada, le agradezco infinitamente por estas declaraciones y seguiremos conversando más adelante como lo Muchas solemos. gracias, Víctor. Un abrazo. Gracias a usted, señor González Posada. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.